13 de septiembre de 1880. La goleta chilena Covadonga ingresa a la ensenada de Chancay para continuar el bloqueo y bombardeo del puerto peruano. Botada en 1859, la pequeña embarcación tiene un historial nada desdeñable, habiendo llegado a aguas del Pacífico junto con la flota española al mando del almirante Hernández Pinzón, participando luego en la guerra hispano-sudamericana hasta terminar siendo apresada por la Armada chilena durante el combate de Papudo. Ya sirviendo bajo bandera chilena, la vieja goleta participaría en la Guerra del Pacífico desde sus inicios, alzándose victoriosa contra todo pronóstico en el combate de Punta Gruesa. En otras circunstancias, la vetusta goleta no podría sostener por sí sola el bloqueo de un puerto como Chancay, pero con la escuadra peruana neutralizada o acorralada tras la dársena del Callao, la Covadonga solo debe cuidarse de las acciones de sabotaje desplegadas por los marinos peruanos. Cumplida su misión de bombardeo, la tripulación de la Covadonga divisa a la distancia una lancha que no pudo ser echada a pique, recibiendo la orden del capitán Pablo de Ferrari de efectuar el reconocimiento de la embarcación. Enseguida, un grupo de marinos sería enviado a efectuar la inspección de la canoa sin encontrar nada sospechoso. Advirtiendo que la embarcación estaba construida y equipada con el mayor lujo, los marinos chilenos recibirían la indicación de apresar la nave. La pequeña lancha sería entonces remolcada hacia la Covadonga. Sin embargo, como se sabía de las acciones de sabotaje organizadas por las brigadas torpedistas enemigas, se ordenaría realizar una última inspección antes de izar la lancha a bordo. Encontrando todo conforme, se impartiría finalmente la orden de izar la lancha, momento en el cual se desataría una tremenda explosión que aniquilaría instantáneamente a varios miembros de la tripulación. 3 minutos después, la Covadonga, pequeña goleta de guerra, se hundiría junto con el capitán Ferrari en la bahía de Chancay. La historia como no te la contaron presenta Guerra del Pacífico, la campaña de Lima. Primera parte. La guerra se aproxima a la capital del Perú. Tras los recientes y sucesivos desastres sufridos en Tacna y Arica, el Perú ha perdido en el sur a su único ejército profesional y a un gran número de jefes y oficiales valientes y experimentados, con lo cual el país ha quedado privado de toda iniciativa y capacidad ofensiva, mientras que el bloqueo al que la escuadra chilena mantiene sometido al Callao y a los principales puertos del litoral peruano continúa arruinando día tras día la quebrada economía nacional. Pese a ello, en el Perú existe una sola voluntad política, la de su dictador Nicolás de Piérola, quien se encuentra firmemente resuelto a continuar la lucha a pesar de la precaria situación del país, destinando para ello toda su capacidad administrativa en la implementación de una serie de medidas orientadas a la preparación de la defensa de la capital. Con tal objeto, desde su llegada al poder, el dictador dispondría el enlistamiento al ejército activo y la reserva movilizable de los peruanos entre 18 y 50 años, salvo los ciudadanos exceptuados por ley. Estos contingentes, conformados por conscriptos provenientes de todos los extremos del país, serían convocados a Lima e incrementados con la guarnición de la capital y las tropas remanentes de la campaña del sur, para conformar 2 ejércitos de línea, denominados del norte y del centro, con los que Nicolás de Piérola esperaba poder responder rápidamente a una eventual ofensiva chilena que fuera lanzada desde cualquier dirección. Sin embargo, cuando las derrotas sufridas en Tacna y Arica hicieron prever al gobierno que la batalla decisiva de la guerra se libraría en la capital del Perú, el dictador decidió convocar también a todos los habitantes varones de Lima entre los 16 y 60 años, sin distinción de estado, clase ni posición social, a fin de constituir el ejército de reserva, bajo el mando del coronel Juan Martín Echenique. Así, acudirían con gran entusiasmo a los cuarteles y centros de instrucción, tanto profesionales, empresarios y profesores, como artesanos, estudiantes y gente sencillas de toda clase, quienes serían organizados en divisiones según la profesión u oficio que ejercían, aunque la cantidad de hombres que se pudo reunir no permitió encuadrar a los 30 batallones originalmente previstos, lográndose conformar finalmente un total de 16 batallones, que serían distribuidos en 2 cuerpos de ejército.
Al mando de estos cuerpos de reserva quedarían oficiales temporales o provisionales, nombrados directamente por Piérola de entre las personas más distinguidas de la localidad, aunque en muchos casos su nivel de instrucción militar no fuera mayor a la de los soldados bajo su cargo. Sin embargo, algunas medidas serían tomadas para que, al repique de las campanas de la catedral, los reservistas abandonaran sus quehaceres y se unieran a sus divisiones fuera de la ciudad, para practicar breves ejercicios junto con los cuerpos del ejército regular. La provisión del equipo y los uniformes de las fuerzas de línea y de reserva serían otro asunto del que Piérola se ocuparía, adoptando diferentes medidas para la recaudación de los recursos a pesar del grave deterioro económico del país, y con el cual se pudo financiar la compra en el exterior de una apreciable cantidad de armamento menor, que sumado al parque existente en Lima y el Callao, permitió dotar de manera adecuada al nuevo ejército, aunque el incipiente entrenamiento y las dificultades para la provisión de munición estándar constituyeron deficiencias crónicas que seguirían afectando la capacidad combativa de las fuerzas peruanas. Asimismo, con el fin de suplir la gran deficiencia de artillería, se dispuso que las factorías de Lima y el Callao diseñaran y fundieran cañones de modelo improvisado, los que, sumados a las piezas salvadas de la fragata Independencia o retiradas de los fuertes y buques presentes en el Callao, serían destinados a artillar los sistemas defensivos de la ciudad, mientras que la disminución de la artillería del puerto sería compensada con el despliegue de acciones de sabotaje, con las que se pudo echar a pique al transporte Loa, mientras este efectuaba el reconocimiento de una embarcación que resultó tener oculta una carga explosiva. La participación de las mujeres en el esfuerzo de guerra sería también muy significativa, representada tanto en la abnegada mujer indígena, despectivamente llamada Rabona, que marchaba tras los soldados que llegaron a Lima y los ayudaban con el aprovisionamiento y sostenimiento de los batallones, como en las damas de sociedad y de clase media, que ofrecieron su aporte de guerra y se dedicaron a la confección de uniformes, estandartes e implementos para los servicios de ambulancia. Así, el fervor patriótico de la población hizo abrigar esperanzas de triunfo y convirtió a la defensa de la capital en una cruzada cívica de movilización nacional. Sin embargo, existía un factor que minaba seriamente la efectividad combativa del Perú. Y es que, a pesar del innegable dinamismo mostrado por Nicolás de Piérola en la preparación de las defensas de la capital, este había asumido la responsabilidad de la conducción militar de la guerra a pesar de ser un político ajeno a la profesión castrense. Así, por ejemplo, dado que Piérola estaba convencido de que las fuerzas chilenas desembarcarían desde el norte para atacar Lima, el dictador puso mayor énfasis en la preparación de las defensas orientadas en dicha dirección, muchas de las cuales estaban tan próximas a la ciudad que comprometían su propia utilidad para el combate. La más notable de estas fortificaciones sería la erigida en la cumbre del Cerro San Cristóbal, a la que se le bautizaría con el sonoro nombre de Ciudadela Piérola, aunque otras fortificaciones similares serían también erigidas en los cerros aledaños. Otra debilidad del planteamiento defensivo de Piérola radicaba en su excesiva desconfianza de las observaciones de su Estado Mayor, conformado por antiguos jefes militares y navales que anteriormente habían combatido sus aventuras sediciosas y que a la sazón no eran consultados, debiendo cada uno limitarse a las previsiones específicas trazadas para su división, de modo que la suerte del ejército dependía del estricto cumplimiento de las concepciones globales que solo Piérola decía conocer. En tal coyuntura, en septiembre de 1880 llegaría a la capital el coronel Andrés Avelino Cáceres, después de haber pasado en su camino por Puno, Sicuani y Cusco, presentándose ante Nicolás de Piérola con el fin de solicitar una colocación que le permitiera ayudar en la defensa de la capital. Ya en reunión, Cáceres también expondría a Piérola las razones tácticas que hacían esperar que el ataque chileno sobre Lima ocurriera por el sur, siendo esta la alternativa que permitía a las fuerzas expedicionarias enemigas efectuar su avance por el litoral contando con la protección de su escuadra, mientras que una marcha a través de los elevados arenales norteños causaría la desarticulación entre el ejército y la armada chilena. Sin embargo, al igual que con los otros jefes del Estado Mayor, el Consejo de Cáceres no hallaría receptividad en el dictador, dado que Piérola alegaba tener informaciones sobre un proyectado desembarco del enemigo por el norte, y ajustando sus planes a tal eventualidad,
requirió los servicios del coronel Cáceres en la comandancia de una división que se hallaba acantonada en Huaral y a cuyo frente debía oponerse a cualquier incursión por el vecino puerto de Ancón. Y así continuarían entre avances y pausas el ostentoso adiestramiento de la reserva y la preparación de los sistemas defensivos de la ciudad, logrando el Perú rearmar un ejército fuerte en número, aunque débil en eficiencia combativa, incipientemente equipado y con cuadros superiores improvisados y nombrados por intereses políticos más que por sus conocimientos y calidad castrense. Pese a ello, la compostura marcial y la dedicación con la que los bisoños soldados asumirían la defensa de la capital hizo abrigar entre la población la esperanza de que ésta supiera rivalizar con las veteranas tropas chilenas. Mientras tanto, en Tacna, el general Baqueano se encontraba convencido de la necesidad de emprender campaña sobre Lima, como forma de obligar al Perú a rendirse, ocupándose para ello de esbozar un plan de operaciones en el que proponía emplear 18.000 hombres para la ofensiva, dejando atrás a otros 4.000 soldados para la defensa de Tacna y Arica, propuesta que no lograría convencer al presidente Aníbal Pinto, quien consideraba que el ejército de operaciones debía contar con no menos de 25.000 hombres y el de reserva y ocupación con otros 20.000 antes de tentar siquiera un avance hacia el corazón del Perú. De hecho, a pesar de las victorias obtenidas por Baquedano en las batallas de Los Ángeles, Tacna y Arica, en el gobierno chileno se encontraba muy arraigada la convicción de que solo un civil sería capaz de dirigir con éxito una campaña de esta magnitud, siendo quizá esta la razón por la cual, después del fallecimiento de don Rafael Sotomayor, la cartera de Guerra y Marina había permanecido vacante, únicamente ocupada por un corto periodo por Eusebio Lillo, hasta que en julio de 1880 el coronel José Francisco Vergara, otro funcionario civil con cargo militar, sería finalmente nombrado como nuevo ministro de Guerra y Marina. Este nombramiento sería recibido con sumo desagrado por la Comandancia General del Ejército, pues a pesar de la participación que Vergara tuvo en las primeras campañas de la guerra, su precipitada salida de Tacna inmediatamente después de la batalla del Campo de la Alianza, así como el informe que remitió al gobierno en el que se había empequeñecido la acción del ejército en esta batalla, le habían ganado la censura del comando chileno y de muchos funcionarios. En este entorno de tensión entre el gobierno y el ejército, la cuestión de la campaña de Lima se mantendría pendiente de definición por espacio de varios meses, en los que sin embargo serían dictadas varias medidas y decretos tendientes a organizar nuevos cuerpos con los cuales llenar las filas de los ejércitos de operaciones y de reserva, mientras que el gobierno de Aníbal Pinto buscaba cursos de acción alternativos. Y es que, luego de que las fuerzas chilenas conquistaran los territorios de Tacna y Arica y lograran apropiarse de las riquezas minerales del Atacama y de Tarapacá, el presidente Pinto se mostraba dispuesto a firmar la paz siempre que los aliados cedieran a Chile las provincias ocupadas por sus armas. Esto se debía a que Pinto temía que el gasto y los recursos requeridos para la continuación de la guerra superaran ampliamente la capacidad del país sin ofrecer garantía alguna de que el gobierno de Pierola desistiría de seguir luchando una vez ocupada Lima. Así, cuando a comienzos de agosto de 1880 representantes de los Estados Unidos plantearon la posibilidad de efectuar una mediación entre los países beligerantes, el presidente Pinto y sus ministros manifestaron en privado su interés para que las gestiones de paz se llevaran a cabo. Contraria a cualquier posibilidad de mediación se encontraba la oposición congresal, así como la mayoría de la opinión pública, que engreída con los triunfos que su ejército había obtenido y enfurecida a su vez por la pérdida del transporte Loa, instaban constantemente al gobierno para que se lanzara a la aventura de abrir campaña sobre Lima, donde se juzgaba que residía toda la potencia militar del Perú. La solución intermedia entre seguir en la inacción y abrir operaciones a gran escala sería proporcionada por el capitán Patricio Lynch, actual jefe político de Tarapacá, quien propondría al gobierno realizar una operación de merodeo contra los puertos, poblados y haciendas del norte del Perú, imponiendo contribuciones en dinero o especias bajo la amenaza de destruir las propiedades y como forma de generar el mayor daño moral al enemigo para doblegar su voluntad de luchar.
Presionado por la voluntad popular, el presidente Pinto encontraría en la expedición propuesta por Lynch un medio para distraer las crecientes demandas de la opinión pública y de hacer pasar el tiempo en espera de soluciones definitivas, por lo que la expedición recibiría su aprobación con la única condición de respetar las propiedades de los extranjeros neutrales a fin de evitar cualquier posible intervención internacional. Con la expedición aprobada, el 4 de septiembre de 1880, una fuerza expedicionaria compuesta por 2.200 soldados, 2 transportes y una corbeta de escolta se haría a la mar, pasando por el Callao el día 8 y alcanzando Chimbote el día 10 de septiembre. Pero antes de continuar, nos gustaría hablarles de nuestro auspiciador World of Warships, un juego completamente gratuito en el que podrás participar en emocionantes batallas navales entre flotas enormes, donde cada maniobra, salva o embestida puede marcar el resultado del combate. Con más de 500 buques disponibles, podrás ponerte al mando de las naves más famosas de la historia, recreadas con gráficas impresionantes, para combatir en solitario, con amigos o en equipo. Además, el juego ofrece un sistema de niveles y clases que te permitirá personalizar tu experiencia, ya sea que prefieras jugar con acorazados, cruceros, destructores o portaaviones. World of Warships tiene un estilo de juego para ti. Regístrate ahora y disfruta del nuevo parche, con el que podrás jugar con 10 nuevos cruceros históricos de Brasil, México, Argentina, Chile y Perú. Además, usa el código panamericano y disfruta de 7 días de cuenta premium y de grandes recompensas. ¿Qué esperas? Pruébalo ya y disfruta de combates intensos con World of Warships. Ya en Chimbote, las tropas chilenas desembarcarían sin oposición, procediendo con la destrucción de la infraestructura comercial del puerto, luego de lo cual Lynch se dirigiría con parte de sus fuerzas al rico Valle del Santa, donde impondría una contribución de 100.000 pesos al senador ancashino Dionisio de Arteano, a cambio de salvar de la destrucción sus haciendas azucareras. Mensaje que sería comunicado por Arturo de Arteano a su padre, presente en Lima, solicitando instrucciones sobre cómo proceder. Sin embargo, al enterarse Nicolás de Piérola de la devastación que estaba sucediendo en el norte del Perú, el dictador emitiría un decreto mediante el cual se prohibía a los hacendados o ciudadanos peruanos el pago de cupos de guerra al ejército invasor, bajo pena de ser considerados como traidores a la patria. Entre la espada y la pared, Dionisio de Arteano decidiría no acceder al pago del cupo exigido por las tropas chilenas. El comandante Lynch, considerando que el territorio ocupado por sus armas estaba sometido a la ley marcial y a la autoridad militar chilena, dispuso que se tratase la propiedad de Arteano con los rigores correspondientes, por lo que el ejército chileno procedería con el saqueo y destrucción sistemática de la hacienda, tarea en la que hallaría el apoyo de muchos chinos culíes que fueron liberados de la condición de semi-esclavitud en la que trabajaban en los grandes ingenios azucareros, ganándose Lynch en el proceso su gratitud y lealtad, así como el apelativo de El Príncipe Rojo. Concluida la destrucción de la hacienda Palo Seco, Lynch se dirigiría con parte de sus fuerzas a Supe, atendiendo a la información traída por la corbeta O'Higgins sobre la presencia de carga en tierra. Una vez llegado al puerto, las tropas chilenas, encolerizadas por las recientes noticias del hundimiento de la Covadonga, procederían con la destrucción de locomotoras y de la aduana, así como de la hacienda de San Nicolás, cuyos dueños se negaron a pagar la contribución impuesta. Ya para el 17 de septiembre, la fuerza expedicionaria, reunida nuevamente en Chimbote, abandonaría el puerto y emprendería su rumbo al norte, con dirección al puerto norteño de Paita, deteniéndose brevemente en las islas de Lobos para hacer algunas destrucciones, mientras que el 18 interceptarían al vapor Islay, del cual extraerían diferentes valores y papel moneda peruano. El 19 de septiembre, las fuerzas de Lynch tocarían Paita, donde recibirían la misma negativa de pagar el cupo impuesto, procediendo por tanto a la destrucción de la aduana, el ferrocarril y los principales edificios públicos, luego de lo cual enrumbarían de regreso hacia el sur, con dirección a Eten, y desde aquel puerto avanzarían hacia Chiclayo, sufriendo ambos poblados de las mismas devastaciones de rigor, mientras que en los pueblos de Moncefú, Pimentel, Lambayeque y Ferreñafe sí se logró imponer con éxito contribuciones de guerra. Sin embargo, la destrucción sistemática ocasionada por Lynch hizo caer sobre él una lluvia de reclamaciones provenientes de los ministros de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia en Lima, quienes solicitaban el respeto de las propiedades en los que sus conciudadanos tenían intereses o participación,
recibiendo en todos los casos una contestación negativa y enérgica por parte de Lynch, quien consideraba que, teniendo las compañías y propiedades carácter permanente de sociedades peruanas, no cabía reclamación diplomática alguna, aun cuando la totalidad de sus acciones fueran de extranjeros. Neutralizadas las reclamaciones internacionales, el 5 de octubre una parte de los expedicionarios marcharía por tierra hacia el Departamento de la Libertad, donde continuarían con las faenas de merodeo en los poblados aledaños. Ya hacia finales de octubre, mientras que las tropas expedicionarias recaudaban contribuciones en los poblados del rico valle del Chicama, Lynch recibiría la orden de reembarcar sus fuerzas y dirigirse hacia la caleta de Quilca, en Arequipa, para brindar apoyo a las fuerzas chilenas presentes en Moquegua, con lo cual la expedición encomendada a Lynch llegaría a su término. Durante el mes y medio que duró la expedición Lynch, la devastación de las propiedades, puertos y poblados del norte del Perú fue sistemática y logró el objetivo de debilitar aún más la situación económica del enemigo, por lo que la gran mayoría de la opinión pública chilena celebraría los resultados de la expedición, mientras que entre la población peruana crecía la determinación de la defensa a ultranza de la capital, ante la posibilidad de sufrir el mismo destino de desolación. Sin embargo, a pesar de que los aprestos bélicos hechos por ambos bandos se aceleraban día tras día y el inicio de una nueva campaña sobre Lima parecía inminente, las gestiones iniciadas por los Estados Unidos lograron finalmente rendir frutos, y la oportunidad propicia para alcanzar un acuerdo de paz pareció por primera vez una posibilidad seria. Bajo las instrucciones del gobierno de los Estados Unidos, los ministros norteamericanos residentes en Perú, Bolivia y Chile lograrían sentar las bases para el desarrollo de una negociación de paz, la cual sería finalmente acogida por las cancillerías de los tres países beligerantes. Así, el 21 de octubre de 1880, los plenipotenciarios de Perú, Chile y Bolivia se reunirían en la rada del puerto de Arica a bordo del buque de guerra estadounidense La Caguana, con el objetivo de iniciar las conferencias de paz de Arica. Para el desarrollo de las negociaciones de paz, Chile estaba representado por el ministro de Guerra en campaña José Francisco Vergara, el jefe político de Tacna Eusebio Lillo y el senador Eulogio Altamirano. Por su parte, el Perú se encontraba representado por don Antonio Arenas y Aurelio García y García, mientras Bolivia lo hacía con Juan Crisóstomo Carrillo y Mariano Baptista. Luego del discurso de bienvenida y de la presentación y canje de los respectivos poderes, el ministro Thomas Osborne manifestó el interés del gobierno de los Estados Unidos de que los tres países beligerantes pudieran alcanzar un acuerdo que trajera nuevamente la paz al continente, aunque dejó muy en claro que los representantes norteamericanos no tomarían parte alguna en las discusiones, siendo exclusiva responsabilidad de los plenipotenciarios de los países beligerantes encontrar el camino para el éxito de las negociaciones. Sentadas las bases para el desarrollo de las sesiones, las conferencias de Arica darían oficialmente inicio. La legación chilena, presidida por Eulogio Altamirano, procedió a presentar a sus pares una minuta con las condiciones del gobierno chileno para alcanzar un tratado de paz, documento que sería recibido por el plenipotenciario del Perú, Antonio Arenas, quien, sin leerlo, solicitaría tiempo a los otros representantes para que las legaciones de Perú y Bolivia pudieran estudiar debidamente el documento antes de brindar una respuesta acorde. Aceptando todos los involucrados la propuesta, se daría por concluida la primera conferencia, fijándose la segunda para el 25 de octubre. Sin embargo, cuando hubo concluida la reunión y la minuta alcanzada por los plenipotenciarios chilenos fue abierta, grande sería la sorpresa de los delegados peruanos y bolivianos al leer la inclusión de condiciones que involucraban tanto la cesión definitiva de los territorios hasta el sur de la quebrada de Camarones, como el pago de grandes reparaciones de guerra, además de exigir la retención de los territorios de Moquegua, Tacna y Arica, en tanto se cumplía con las otras obligaciones, situación que, en opinión de los representantes aliados, impedía poder alcanzar un acuerdo. Así, llegado el segundo día de conferencias, los representantes aliados se prepararon para dar contestación al pliego chileno. El delegado del Perú, Antonio Arenas, volvió a tomar la palabra
indicando que la propuesta chilena cerraba las puertas a cualquier posibilidad de una discusión razonable, en tanto involucraba condiciones que resultaban tanto deshonrosas y humillantes para los gobiernos del Perú y Bolivia, como inaceptables para sus respectivos pueblos, enfatizando además que la propuesta chilena de avanzar la línea de frontera hasta la quebrada de Camarones como compensación de guerra se basaba en el derecho de conquista, que en opinión de los representantes del Perú y Bolivia no debía ni podía ser aplicada en Hispanoamérica. En este punto de las conversaciones, la discusión tomaría un carácter muy tenso y lleno de réplicas de una y otra parte, con los plenipotenciarios de Chile sustentando, por un lado, los motivos por los que consideraban que la cesión de los territorios constituía una condición esencial y una demanda justa y acorde a los esfuerzos y sacrificios hechos para asegurar el resultado favorable de todas las campañas emprendidas, y los aliados, por el otro, impugnando el derecho de conquista invocado por Chile y defendiendo la intangibilidad territorial y su negativa a pagar indemnizaciones de guerra. Ante el escalamiento de las discusiones, los delegados peruanos ofrecerían a sus pares chilenos someter la controversia al arbitraje de una potencia neutral, sosteniendo la posición de que una tercera parte sabría ponderar las ventajas alcanzadas por el vencedor, y sobre dicha base podría establecer condiciones adecuadas que permitieran alcanzar una paz honrosa para Chile y aceptable y sin humillación para las repúblicas aliadas. Sin embargo, esta alternativa sería inmediatamente desestimada por los delegados chilenos, refiriendo que las instrucciones recibidas de su gobierno no les permitían hacer modificación alguna a las condiciones originalmente formuladas, luego de lo cual se daría por concluida la sesión sin lograr mayor avance en la consecución de la paz. Con las negociaciones habiendo alcanzado un punto muerto, los delegados se reunirían por tercera y última vez el 27 de octubre, solo para hacer un repaso rápido a las conversaciones sostenidas hasta ese momento y terminar por concluir en la infructuosidad de las negociaciones, luego de lo cual los asistentes darían por terminada la negociación. Mucho se ha escrito respecto del estrepitoso fracaso de las conferencias de Arica. Casi desde el momento mismo del término de las negociaciones, ambos bandos se acusarían de solo haber buscado en las conversaciones de paz una excusa para ganar tiempo, mientras se aceleraban los preparativos bélicos para la continuación de la guerra. Lo cierto es que la posición inflexible de los países beligerantes de no variar ni negociar sus condiciones, sumada a la cuestionablemente tímida participación de los mediadores estadounidenses, y en especial del ministro Thomas Osborne, terminaron por sentenciar al fracaso las conversaciones de paz. Así, con el Perú resuelto a continuar la guerra y Chile decidido ahora a concluirla por la fuerza, el presidente Pinto y sus ministros cedieron finalmente ante la opinión unánime del pueblo y de la mayoría de los parlamentarios chilenos, que clamaban marchar hacia Lima, mientras que en Tacna, el ministro Vergara y el general Baquedano deponían sus diferencias para activar la movilización de las tropas y terminar de esbozar juntos los detalles requeridos para el inicio de la nueva expedición que llevará al ejército chileno al corazón del Perú. La campaña de Lima estaba a punto de comenzar. Muchas gracias por ver el 11º episodio de nuestro documental dedicado a la Guerra del Pacífico. Recuerden por favor seguir apoyándonos, dejándole un like al video o suscribiéndose a nuestro canal. Y si quieres ayudarnos a hacer más y mejor contenido, te recordamos que puedes hacerlo a través de nuestras membresías que tenemos activadas para el canal, o mediante nuestra página de Patreon cuyo link se encuentra en la descripción. Nos vemos en un siguiente episodio de La Historia como no te la contaron.